Pues bienvenidos al primer programa de Los Tres Caballeros, el primer podcast que va a estar en video y en audio. Marco, un gusto tenerte. Gracias, Miguel. Igualmente, vamos a ver qué sale de esta nueva aventura. Memo. Feliz, encantado de la vida porque hoy damos inicio a este sueño. Como dice Marco, ya teníamos mucho tiempo planeándolo y pues para darle, ¿no? Claro. Tres caballeros, tres personajes interesantes, ¿no? A mí me halaga tener al señor Marco aquí y por supuesto a usted como un ícono. Un icono. Un icono. Iconoclasta. Del tema de la noticia, ¿no? Del análisis más bien. Para ser muy concreto, hemos platicado mucho del 2024. ¿Tú crees que se mantenga Morena a nivel federal, Marco? Bueno, yo creo que son varios factores los que se tienen que sumar. Creo que el nivel de aceptación que tiene el presidente es alto. Tiene que ver mucho quién es el próximo sucesor, la alianza que se pueda dar para competir y también quienes se separen del poder, porque puede ser que Monreal, si no es el candidato de Morena, puede haber un rompimiento al interior de ese partido, ¿no? ¿Tú qué piensas? Yo creo que Claudia... A ver, yo creo que el presidente siempre ha sido muy concreto. Necio incluso diría. Siendo claros de la primera pregunta del tema de ¿tú ves a Morena fuerte para el 2024? Yo no veo otro partido que gane la presidencia de la República. El año que viene va a ser un parteaguas todavía contundente de cómo es que Morena se está consolidando en el país. ¿Con las gubernaturas? Las gobernaturas del país nos van a dejar claro que no hay otro partido. O sea, sí hay un concepto de la sociedad que nos dice me gusta o no me está gustando o no me está gustando. Yo diría que estratos más altos, ¿no? O sea, sí. hay un concepto. Hablemos del país y hablemos de un Morena dividido en dos. El presidente de la República y el partido. O sea, la aceptación del presidente es avasalladora, es aplastante. Eso está haciendo que se ganen las gobernaturas. Pero para el 2024 va a haber más gobernaturas de Morena que de ningún otro. Eso también es un reflejo de lo que puede venir. Claro. De ahí a los candidatos, híjole, ahí sí. Tengo mis razones. Sí entiendo que el presidente se maneja distinto al resto del país, ¿no? Aquí en México existe un Andrés Manuel y millones de mexicanos, ¿no? Claro. Con ese análisis podremos decir que él puede decidir que sea hasta Sheinbaum. Yo creo que va a ser Sheinbaum. A ver, no hay... Acá había el tema del tapado famoso, ¿no? De repente estaba la figura presidencial y hacía que alguien estuviera. Pero a ver, Claudia Sheinbaum es la candidata sí o sí, porque el presidente no va a cambiar de la misma forma que no cambió, pese a todas las denuncias que había, pese a toda la inconformidad social, a Félix Salgado Macedonio, ¿no? Oye, no puede ser porque no te falta la equidad de género. Ah, bueno, pues mi hija. O sea, al presidente no le importa qué tanta presión social haya para que mueva algo, ni presión política. Oye, es que Ricardo Monreal se está moviendo, y está moviéndose por todo el país, y tiene a Fuerza por México, el partido que ya perdió la denominación ahora con la decisión del Instituto Federal Electoral y los tribunales. El presidente no se va a mover de ahí, no se va a mover de Claudia Sheinbaum, que creo yo que efectivamente Morena a nivel nacional va a sostener la presidencia de la República, va a ser Claudia Sheinbaum, y en algunos estados donde llegara a haber alguna competencia, como por ejemplo Puebla, va a perder Morena la gubernatura. Mira, también hay que ver un factor importante. De entrada, como lo decía hace rato, cómo se va a estructurar Morena desde adentro. Si llega a una contienda dividido, si se va Monreal por un lado, si se va Ebrard por otro lado y Claudia como candidata de Morena, pues el partido va a llegar a una competencia disminuido. Segunda, vamos a ver si va a haber una alianza PRI-PAN-PRD, que puede ser una alianza fuerte. Y el tercer factor, Movimiento Ciudadano, que va a traer, no hay que olvidar que Movimiento Ciudadano trae a 2 de los 3 principales estados y que más votantes dan a una elección, que puede ser Jalisco
y Nuevo León. No puedes analizarlo de forma autónoma cada uno de las variantes, sino tienes que sumar todas las cuestiones que envuelven a esa elección. Creo que es una cuestión. Yo no veo a Ebrard trabajando por Claudia, yo no veo a Monreal trabajando por Claudia. No, lo ves en los medios. Los trancazos que recibe Claudia Sheinbaum son infiltraciones de Ebrard y de Monreal. Mira, yo creo que una cosa puede pasar, que Monreal salga por el PT, puede que Ebrard busque el Verde, el Partido Verde Ecologista, o no sé la forma, pero yo no veo a los tres trabajando en conjunto para que Claudia sea presidenta. Entonces, puede ser. Ahí también es el problema. Pero ¿qué candidato hay? No hay candidato. Yo no encuentro candidato en la oposición. O sea, finalmente no tienen candidato, que la mejor estrategia de la oposición es volverse aliados del gobierno en turno. En el caso de Puebla. En el caso de varios estados también. No, claro, ¿no? Ajá, sí, cierto. En Puebla es un ejemplo claro que, o sea, no existe oposición. Es más, nos vamos a volver los hijos. La oposición está dentro de Morena. Los hijos putativos del gobierno. La oposición está dentro de Morena. O sea, ese es un buen análisis. O sea, la confrontación se parece mucho al PRI de hace 10, 20 años, ¿no? O sea, que tú tenías dentro de los grupos del priismo internamente confrontaciones fuertes. Y las actuales, y bueno, ya la constitucional era de manera descartada, ¿no? Sí, la mejor oposición ahorita la estamos viendo en el Congreso, ¿no? En el Congreso hay una línea de morenos, una línea de panistas. Que los panistas no están ni siquiera unidos, además, ¿no? En contra de morenos y panistas, institucionales y un poco a favor del pueblo, por así decirlo. Pero finalmente no existe una oposición real en México hoy. Por lo tanto, lo que dice Miguel, para el 2024 tampoco encuentra un candidato fuerte. O sea, veo a Anaya, ¿no? Así, subiéndose a su carreta, ¿no? A su carreta para emular a Juárez y decir, me salgo del país porque me van correteando. Y no ves a nadie correteando. Y se vuelven en clichés, ¿no? Peor aún, ¿no? O sea, incluso es un meme. O sea, es un meme ese cuate con su taquito acá. ¿Por qué es tanta burla la que genera? Porque no le crees. Es irreal. Y con su anuncio de las caguamas ya todo el mundo lo toma a broma. Y pues, aunque se enoje, sí, claro. Anaya, me compro mi caguama. Pero aquí hay una cuestión, yo creo que en cuestión de oposición. Sí tenemos a Anaya, pero estamos tan pobres de oposición que hoy en día Lili Téllez, con el respeto que me merece y demás, ya es candidata, por Dios. Esas son propuestas no pobres, son paupérrimas, ¿no? Tú decías algo efectivamente de los sistemas complejos, ¿no? Una de las teorías sociales que más lo analiza es la estructural funcionalista. Y efectivamente establece que distintos sistemas y microsistemas coexisten en uno solo para generar resultados. En ese sentido, México enfrenta, creo que uno de los grandes problemas de México no solo está en una oposición política, una ausencia de oposición política, sino que no hay una demanda intelectual de los mexicanos. Por eso de repente figuras como una Lili Téllez o figuras como un López Obrador que no es brillante por inteligente, sí brillante por el tema de entender a los mexicanos, pues empiezan a crecer, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos en México? Tenemos el gobierno que merecemos, tenemos la oposición que merecemos, porque finalmente no existe un mayor grado de demanda intelectual o de que los propios mexicanos se sientan desencantados por las mentiras que dice el presidente diariamente. O sea, el escándalo simplemente del tema de salud y de las medicinas. La forma en la que ha mentido de manera sistemática y recurrente con decir que no hay abasto de medicinas por distintas razones que no son reales, que es únicamente ineficiencia. Todo eso ha generado que de repente pues la gente pues no le reduce el aplauso a López Obrador. Creo que tiene 70% de aprobación ahorita. Oye, pero aparte, aunque fueran reales sus pretextos por la medicina, lleva 3 años. Claro. O sea, una cuestión que no estás de acuerdo. A ver, en una empresa, vamos a suponer que tú en tu empresa, un proveedor descubres que te está vendiendo más caro. Sí. Si en 3 años no surtes en tu empresa tu materia prima, estás quebrado. Claro. O sea, en 3 años, en 3 meses estás quebrado, ¿no? Y con el pretexto de que encontraste corrupción. Esas son las cosas que yo digo. Efectivamente, la gente que está a favor del presidente
seguramente saldrán a votar, seguramente volverán a votar por lo que lo que representa. él les diga, porque va a ser una cuestión de obediencia. Si la oposición va dividida a la próxima elección, sin lugar a dudas, Morena conserva la ¿Tú ves un presidencia. MC que vaya en coalición? No, MC ya declaró que no va a ir de ninguna manera en coalición. Ya lo declaró Dante. En la última, sí. Porque hasta un poquito antes de Samuel que ganara, la idea era fortalecer a MC para irnos con Ebrard y fortalecer a Ebrard y ganar, ¿no? Sin embargo, si veo ya un MC muy echado para adelante, ¿no? Pues es que tiene dos estados muy importantes. Pero comprándose las estrategias más peñanietistas que hay para llegar a un ambiente de la sociedad o a entrar al colectivo mental de la sociedad más con mercadotecnia que con acciones de gobierno. A ver, yo conozco, bueno, de hecho, como ustedes saben, hasta incluso trabajamos juntos en algunos temas de acá de Puebla con la agencia que lleva MC desde hace años, que es EUSEN, de Rafa Valenzuela. Es un genio el chavo, ¿no? O sea, bueno, es un cuate que conoce el tema de la comunicación a profundidad. Y efectivamente, hay más de comunicación que de acciones reales, ¿no? Pero yo quería preguntarte a ti, tú eres un experto en la movilización de estructuras, eres un experto en el tema político-territorial. ¿Coincides con lo que dice Marco? O sea, que la cantidad del voto duro de los estados de oposición da como para revertir o podría dar una sorpresa, o tú cómo ves, porque las estructuras de repente se mueven al mejor postor. Es que ese es el gran problema. O sea, si hay un voto duro, y creo que cada partido lo está manteniendo, está tratando de mantenerlo. Los partidos que están retomando alguna parte del poder están tratando de revertir todo lo que se les fue. Y si están revertiendo todo lo que se les fue es porque finalmente esas estructuras ya tampoco son tan leales, ya están con el que les dé. Y el que le dé ahorita también no se puede hacer esa iba a decir una grosería, pero esa idea mental de que son suyos, ¿no? O sea, no puedes hacerte esas cosas mentales. Esas cosas mentales y decir, es mío. No es cierto. O sea, a veces están con el mejor postor, a veces están donde les conviene. Y sí hay gente que decide ser leal a un partido, pero esa gente... yo creo que todos tienen una cantidad similar, ¿no? Mira, y hay otra cosa que también a lo mejor no estamos dejando pasar por alto. Como bien lo dices, Miguel, hay una cuestión que ha sido una constante en las últimas elecciones, la mercadotecnia, el marketing, y tú como experto de aire sabes que también influye mucho. El mejor ejemplo que tenemos hoy en día está en la presidencia de la República, porque es una campaña de bombardeo al subconsciente de 12 años, como lo hemos... incluso construcción de inconsciente colectivo. Sí, claro. Como lo hemos platicado, 6 años nos dijeron estaríamos mejor con López Obrador, 6 años nos repitieron esa frase. Los siguientes 6 años ya no nos la repitieron, nosotros la decíamos, porque nos decían, estaríamos mejor con ya sabes quién. Y nosotros sabemos, sin que lo digamos, quién es ya sabes quién. Entonces, hoy en día, creo que la próxima campaña va a ser también una gran estrategia de mercadotecnia, pero se debe de empezar ya. Ahora, con respecto a lo de Claudia, si el Instituto Nacional Electoral hace su trabajo como debe ser, debe de haber una sanción, porque la señora está en campaña, está arrancando antes de tiempo, y creo que, bueno, pues entonces eso en un ring, pues lleva ventaja. No, claro que lleva ventaja, pero a ver, yo creo que ahí cuenta el poder presidencial, ¿no? O sea, a lo mejor el INE tiene una bronca natural con López Obrador, Lorenzo Córdoba se ha manifestado, Ciro Murayama, todos ellos, ¿no? Pero cuando lo subes a nivel tribunales, y como tiene la mayoría Morena de toda la Cámara, o sea, es tanto la hegemonía de Morena, y en particular el presidente, que yo creo que los magistrados de pronto es, pues bueno, dirá lo que quiera el INE, pero yo me voy a ir con... No puedo ir contra la orden. No puedo ir contra el orden del presidente. Y no puedo ir porque además también el presidente, ahí sí creo que en una estrategia discursiva bastante interesante, al principio de su sexenio empezó a advertir de la inutilidad de órganos como el tribunal. Todos los magistrados, espérate,
va contra el tribunal. Entonces, si va contra el tribunal, no hagamos algo más para enojarlo y terminar de que caiga la espada de Damocles sobre nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente van a haber muchas situaciones de desventaja ese poder presidencial. Estamos regresando a un PRI de los 70s en cuanto a esa hegemonía. Creo yo, sin embargo, que efectivamente Claudia Sheinbaum, aunque va a ser la candidata según mi análisis, va a hacer que muchos estados donde pudiera haber alguna pelea, y ahí cuento los de Movimiento Ciudadano o los proclives al PAN como Puebla, muy probablemente esos los pierda Morena. Sin embargo, Morena va a quedar con la mayoría de estados, con la mayoría de la Cámara y con mayoría de la Presidencia de la República. Mucho es lo que pasó con Brasil, ¿no? En su momento, con Lula da Silva, que le da un enorme poder a Dilma Rousseff. Sí. ¿Cuál es la borrachera de ese poder? ¿Quién sabe? Mira, pero también pasa una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Hay un descontento natural del ciudadano contra el partido gobernante. Eso es cierto. ¿No? Sí, claro, es cierto. Sí. Entonces, ese descontento natural se puede traducir también en estos 3 años de los estados que están siendo gobernados por primera vez con Morena. No hay que olvidar que también se va a dar un voto de castigo. El ejercicio del poder desgasta, y desgasta a tal grado que en los últimos 3 años Morena no sostuvo la capital, ¿no? Claro. La capital, la zona conurbada. Además de la obviedad de los porqués, ¿no? De que no hubo un actuar, de que la ignorancia de los jóvenes de este partido, en lugar de ser partido y ahora gobierno, tal vez ese paso movimiento, partido, gobierno, sí, claro. Movimiento a partido no les dio tiempo, porque entonces se volvieron por gobierno. Esa inmadurez hizo que se quedaran sin bases, y eso en 3 años les costó de nuevo volver a caer. Sin embargo, lo que dice Marco es peligroso para Morena, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hacen algo bien en los siguientes 2 años o el siguiente año, puede salirles el tiro por la culata, ¿no? Puede salir radicalmente el tiro por la culata, pero siempre y cuando encontráramos, y vuelvo al tema de la oposición, una oposición que tomara esa inconformidad estructurada, claro, sí, capaz de llenar ese vacío. Y ahorita las oposiciones yo no veo que asomen ni la cara. No podríamos, yo creo que dar 5 nombres de candidatos de oposición. Yo creo que los daríamos muy forzados, ¿no? Porque puede ser Anaya, puede ser Mauricio Villa, Pancho Domínguez. Sí, pero son forzados. Sí, son figuras forzados, locales en cada estado. Muy sí, forzados. Totalmente. Lili Telles, que lo repito, ¿no? Puede ser que no le quito ningún mérito ni preparación, pero es una política que tiene 6 años de incursionar, y que de eso te dé para ser candidata a la presidencia de la República. Creo que necesitas un poco de preparación. Yo siempre lo digo de otra forma. A ver, no primero pones tu consultorio, das consultas y operas, y si te va bien ya estudio para ser médico. Si conviene, ¿no? Si conviene le echo ganas y me preparo. Claro, te tienes que preparar, y la suma de tu preparación te va arrojando a los logros de tu profesión. Yo creo que un político de tan poco tiempo, que ya lo estemos candidateando para una presidencia de la República, habla de la pobreza que hay. La pobreza y del vacío que hay. De oposición, claro. Donde ya cualquier chimuelo más cabida, digamos. Así es, exactamente. Y esa oposición, o esa ausencia de oposición, tiene su origen en una sociedad que ha encumbrado pues estas dolencias, estos traumas en la figura de un partido hegemónico. Conclusiones. 2024. Candidato, situación de país y hegemonía de Morena. Me preocupa la sociedad como tal. Creo que hemos hablado mucho de los candidatos, de los partidos, pero finalmente, decías hace rato, Miguel, tenemos el gobierno que merecemos. Sí. Y cada uno tenemos los políticos que merecemos, ¿no? Sí. Mi pregunta es, ¿eso merecemos como sociedad, en verdad? En verdad estamos tan chaparritos en cuanto a ese conocimiento, porque tú ves a la gente en la calle y habla muy bien de política. Ahora más que antes conocen mucho. Entonces, creo que viene el tiempo de la propia sociedad, en donde la sociedad tenga que marcar el ritmo del político, donde la sociedad le exija al político. Y vamos a empezar a ver temas que yo ya estoy rastreando a nivel de piso, donde el político llega y te dice, te voy a
te voy a hacer una calle, no, mi rey, no quiero esa calle, quiero este proyecto, ¿no? No, es que según yo lo que necesitamos es una techumbre a mi estilo, y la sociedad ya va a pedir cosas específicas que necesitan. Entonces, si no hace esa migración también el político de escuchar a la sociedad, vamos a tener problemas. 2024 yo creo que debería ser Ebrard, ¿no? Me preocupa la decisión que tome el presidente. No descarto lo que decías de los otros actores. Me voy a quedar ahorita con estos dos, ¿no? Con estos dos que creo que están haciendo mucho ruido o que pueden hacer coaliciones al interior de Morena, ¿no? Y Morena creo también que si no deciden ser un partido de unidad, están condenados a ser la oposición a pesar de ser el partido en el gobierno. Marco. Bueno, pues yo para el 2024 sigo insistiendo que Morena no es un partido, como dicen, de tribus. Yo lo veo más de pandillas. El comportamiento que tienen son más de pandillas. Tribales, ¿no? Lo vemos, se pegan diario entre ellos. Entonces, es como la pandilla, donde se ven, ahí se dan, ¿no? The Warriors. Sí, así es. ¿No? Entonces creo que yo por lo menos veo para el 2024 por lo menos 2 candidatos emanados de Morena, más 2 candidatos de oposición. Sí creo que puede ser una alianza entre, como fue la última, PRI, PAN, PRD, y todos los que quieran sumarse. Yo la sociedad comparto con Memo que hoy en día tiene más voz. Ojalá se establezcan los mecanismos adecuados para que participen. Así en Puebla hay hasta en el Congreso una comisión de participación ciudadana, en el Coremún en Puebla hay un capítulo que habla de la participación ciudadana. Pero el ciudadano común, Marco, por eso. Porque también traerme a los ciudadanos a modo... Es a lo que voy. Y a la gente del Círculo Rojo que es ciudadano, que tiene su asociación. Si tú estás pensando más bien en el ciudadano. Es igual a nada, ¿no? Son mecanismos que no están especificados, porque, por ejemplo, si ahorita nosotros 3 vamos y decimos, oye, yo quiero participar en la toma de decisiones, nos van a dar una patada y van a decir, no estés molestando, tú no eres de nuestro equipo, así que no vengas a molestar. Entonces, creo que son las cuestiones que se deben de establecer realmente los mecanismos de participación ciudadana y de escucha, porque si no, esos mecanismos se vuelven para coacción de voto, para alguna cuestión en beneficio del partido gobernante en el nivel que tú quieras. No, porque sí, yo te doy tu calle, pero a ver, convénceme a todos los de tu calle que yo soy el bueno para la próxima diputación, senaduría, gobernatura, presidencia municipal o lo que tú quieras. Entonces, creo que más que tenemos el gobierno que merecemos, creo que hoy en día los ciudadanos se han dado cuenta de esa cuestión y empezamos a alzar la voz, ¿no? Yo lo he dicho, es muy fácil criticar. No nada más hay que criticar, hay que participar, exigiendo que haya los mecanismos de participación ciudadana y exigiendo rendición de cuentas, ¿no? Porque yo me pregunto, en el pasado gobierno municipal, todos los que votaron por Claudia, ¿por qué no están exigiendo cuentas de su trienio? No, se lo dejan a la auditoría, al Congreso y que les autorice. ¿No? Que alguien lo haga, claro. Pero a ver, la señora no hizo nada, ¿no? Bueno, sí, el ridículo. Entonces, son las cosas que creo que tenemos que todavía definir. Pensamos que la participación ciudadana se ve evaluada al momento de dar tu voto. Entonces tú dices, ¿y trabajó mal 3 años? Pues ya no voto por ella o ya no voto. Y con eso la castigo. Y ese es mi voto de castigo, porque también la mercadotecnia dice que ese es un voto de castigo. Y no, el castigo va más allá, lo que dices es muy cierto. No, la afectación ciudadana. Por eso, yo por eso siempre sostengo que lamentablemente sí tenemos el gobierno que merecemos. Tal vez no nosotros 3, que a lo mejor tenemos algo de información, algo de preparación, pero sí como colectividad. Porque efectivamente la ciudadanía no exige de manera correcta este tipo de espacios y tiempos, ¿no? Pues antes de que nos corten acá en producción, pues agradecerles este primer episodio del podcast Los Tres Caballeros. ¿Algo para cerrar? Miguel, pues un gusto colaborar contigo, participar en este espacio. Creo que tenemos
temas para muchos más. Claro. Y pues nos estamos saludando entonces, Miguel. Gracias. Pues esperar que logremos hacer que eso que juzgamos, que hagamos que la participación ciudadana también se vuelva en este micrófono, ¿no? Así es. Se vengan a este micrófono, que hagamos que participen, que hagamos llegar las quejas de la sociedad a las áreas correspondientes, que abordemos los temas sin ser tan agresivos, pero sí con el análisis correcto, ¿no? Y bueno, para eso pues tenemos al experto que nos dirá que a veces no tenemos que ser tan grotescos al expresarnos. Amigos, esto fue Los Tres Caballeros. Muchas gracias.